A finales del siglo XIX, México vivió bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Era una época de estabilidad económica para los ricos, pero de desigualdad profunda para los campesinos. Las haciendas concentraban tierras y los peones vivían endeudados y sometidos. En 1878, en La Coyotada, Durango, nació José Doroteo Arango. Desde joven entendí que ser pobre no era solo tener dinero, era no tener voz. Huérfano de padre, trabajó como peón. En 1894, tras defender a su hermana de un hacendado, huyó a la sierra. Si la ley protege al poderoso, entonces el pobre está solo. En la sierra, sobrevivió como bandolero. Cambió su nombre a Francisco Villa. No era un revolucionario, pero ya era enemigo del sistema. En 1910, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis. Llamaba al pueblo a levantarse en armas contra la dictadura de Díaz y prometía elecciones libres. En Chihuahua, Abraham González reclutaba hombres. Villa, el país necesita levantarse. No es solo contra un hombre, es contra un sistema que ha aplastado al campesino. He vivido ese sistema, he visto cómo las haciendas destruyen familias. Si esta revolución es contra eso, entonces peleo. Villa no era político ni militar profesional, pero conocía el norte, sabía montar, sabía liderar hombres armados. Su experiencia como fugitivo se convirtió en la ventaja estratégica. Con el tiempo, creó la División del Norte, trenes armados, caballería veloz, disciplina. En 1911 participó en la toma de Ciudad Juárez. Esa victoria obligó a Díaz a renunciar. En 1914, en Zacatecas, derrotó al ejército de Victoriano Huerta. No lucho por gloria, lucho porque el campesino deje de vivir de rodillas. Pero la revolución no solo enfrentó ejércitos, también destapó resentimientos acumulados. Durante el Porfiriato, inmigrantes chinos llegaron a México. Trabajaban en comercio y agricultura. En ciudades como Torreón, prosperaron. Abrimos tiendas, restaurantes, negocios, trabajábamos largas jornadas y no participábamos en la política. Sin embargo, crecieron discursos xenófobos. Se decía que no se integraban, que acaparaban el comercio, que apoyaban al gobierno federal. Rumores sin pruebas. En tiempo de crisis, la gente busca culpables. Mayo de 1911. Las fuerzas revolucionarias toman Torreón tras intensos combates contra el ejército federal. Victoria, la ciudad cayó. Pero tras la victoria vino el caos. Tropas sin control, civiles armados, odio acumulado. Entraron gritando que éramos traidores, que habíamos financiado al enemigo y nos acusaban sin pruebas. Entre el 13 y el 15 de mayo, grupos de soldados y civiles comenzaron ataques sistemáticos contra la comunidad china. Algunos decían que había armas escondidas, otros solo saqueaban. Rompían puertas, arrastraban hombres a la calle y no distinguían entre culpables o inocentes porque no había culpables. Se estima que alrededor de 300 personas de origen chino fueron asesinadas, sus negocios destruidos. General, la ciudad está fuera de control. Un ejército sin disciplina deja de ser un ejército. No hay evidencia clara de que Villa diera la orden directa, pero como líder de las fuerzas revolucionarias, su responsabilidad histórica es debatida. Ustedes decían luchar contra la injusticia, pero nosotros fuimos víctimas de ella. El gobierno chino protestó diplomáticamente. México reconoció los hechos años después. Villa continuó su lucha. Atacó Columbus en 1916. Firmó la paz en 1920 y se retiró a Canutillo.
Quise educación, quise tierra, quise dignidad para el campesino. En 1923 fue asesinado en Parral, Chihuahua. Su figura divide opiniones. Para algunos, responsable indirecto de tragedias para otros. La revolución fue necesaria, pero no perfecta. La historia no es solo gloria, también es responsabilidad. Recordar Torreón es reconocer el racismo que existió. Recordar a Villa es entender sus luces y sus sombras. Y entender la historia es evitar repetirla.